Continuamos en Mega Noticias y le agradezco a Vidal Romero, profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM, que esté con nosotros esta tarde para hablar sobre un balance de la violencia en nuestro país. Vidal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar contigo. Hay una serie de diagnósticos, hay una serie de estudios, de análisis, foros, congresos. Simplemente ahorita me daba una vuelta por su cuenta de Twitter, @VidalRomero, y veo que usted publica pues distintos eventos que tienen que ver con la seguridad, donde analizan, donde observan, donde se dialoga sobre este tema en materia de seguridad. Estamos sobrediagnosticados, pero faltan implementar políticas públicas que combatan realmente los niveles de seguridad que tenemos en nuestro país, Vidal. Sí, totalmente. Creo que tenemos un enfoque equivocado, especialmente lo que se ha traducido en políticas públicas desde el Estado, en pensar que este problema solo lo vamos a arreglar a balazos, pensando que lo que necesitamos es solamente una fuerza coercitiva, ya sea la Guardia Nacional, ya sea el Ejército o lo que sea, y que eso es lo que eventualmente nos va a solucionar este problema. Sin embargo, llegamos a un punto, bueno, desde hace rato llegamos a un punto en el que cuando uno estudia políticas públicas, a veces te dicen, mira, este problema es tan grande que lo que tienes que hacer antes de pensar en las soluciones es hacer el problema más chico para que sea manejable, ¿sí? El tamaño de la violencia que tenemos relacionada sobre todo a organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas, o de producción y tráfico de drogas, no lo vamos a resolver creando, así sea la fuerza policíaca más grande o incluso el ejército más grande, ¿no? Este es un problema de demanda de un producto, que son las drogas en este caso, y es una demanda que no va a caer, es decir, porque es buena parte producto de una enfermedad que son las adicciones, ¿no? Este es un problema de salud, este es un problema económico en términos de la regulación, y si los queremos seguir tratando como un problema de criminalidad. Y todos los estudios que existen, lo que han mostrado es que desde el gobierno de Calderón, pasando por el de Peña y el actual gobierno, las intervenciones del Estado, las intervenciones armadas, lo único que han generado es más violencia todavía. No ha disminuido el consumo de drogas, de hecho sigue al alza. No ha disminuido el tráfico de drogas, también está a la alza. Entonces, estamos gastando recursos, vidas, tiempo, sin soluciones, digamos, con la mira totalmente equivocada, ¿no? Sí, Vidal, decía usted, la estrategia ha sido enfrentar a balazos a la delincuencia, a balazos al crimen organizado, a balazos la inseguridad en nuestro país. ¿Qué no se supone que esta administración daba abrazos y no balazos? Se suponía, y eso tiene dos problemas. Uno, tampoco funciona una estrategia de abrazos y no balazos, es decir, no es un asunto solo de la parte social, la tenemos que atender sí o sí. Independientemente de que haya inseguridad o no, tenemos que atender la pobreza, la desigualdad, etcétera. Pero eso no es la causa fundamental de este problema que tenemos, ¿no? Para empezar. Segundo, este gobierno tampoco está implementando esa política. Lo que está haciendo es una política reactiva, es decir, no llego efectivamente a buscarte y a balacearte, pero cuando reacciono, pues sí balaceo. Si tú ves los datos de letalidad, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y de las policías, pues son ahora más altos de los que eran en las administraciones pasadas. Entonces tampoco es cierto esto de abrazos y no balazos, ¿no? Que de por sí es una mala política, ¿no? Sí, el gobierno federal también, desde que inició esta administración hace 3 años, ha implementado programas sociales para llevar a estudiantes, bueno, más bien a jóvenes que no estudian y que no trabajan, a capacitación dentro de empresas a fin de que aprendan un oficio, aprendan alguna técnica, alguna actividad y que después puedan ser empleados en esas empresas o que sean contratados por terceros. También tiene un programa de becas para sostener a los estudiantes en las preparatorias públicas. Es una beca universal para estudiantes de bachillerato a fin de combatir la deserción. Estos programas de becas, estos programas de capacitación a jóvenes, este dinero que se está inyectando al campo a través de los programas de bienestar, ¿no han frenado la violencia?
No, porque no hay ninguna evidencia de que lo vayan a hacer. Esta es una idea equivocada, ¿no? Estos programas tienen su parte positiva, pensándolo como una política social, que es lo que es, ¿no? Y mejorará algunas vidas, mejorará condiciones de pobreza, seguramente en algunos casos así será, pero eso no está relacionado con la violencia. La evidencia te dice, no, son dos cosas distintas, ¿no? Simplemente pensémoslo como un mercado laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiene que ganar un joven en el mercado legal para no caer en el mercado ilegal que le paga 2 o 3 veces eso? ¿Sí? Es un asunto económico, no es un asunto de buenos deseos, ¿no? Entonces no hay forma de competir con esto, pero ¿por qué no pensamos otro escenario, por ejemplo, en donde legalizamos las drogas y entonces esas fuentes de trabajo que ahorita son ilegales, pues se volverían legales? Y estos jóvenes estarían ganando aún más recursos, o por lo menos sería un mercado más competitivo, ¿no? Con lo legal, ¿sí? Es una idea equivocada, no hay ninguna evidencia de que estos programas sociales vayan a incidir en la violencia. Son dos cosas aparte, ¿no? Sí. Nos han querido vender la política social como política de seguridad cuando no es así. Y tenemos que hacer política social, Sí, pero por política social, ¿no? sí, también se ha mencionado que parte de la inseguridad en México es la falta de Estado de Derecho, es decir, de todos los delitos que se cometen en el país, un pequeñísimo porcentaje se castiga, un pequeñísimo porcentaje termina en una sentencia. Este fin de semana veíamos al presidente López Obrador por el noroeste de México, en Sonora, en donde hay varios bloqueos de integrantes de la tribu Yaqui en la carretera, donde botean, tapan la carretera, tapan la circulación y piden una cooperación. Dice el presidente, no vamos a usar la fuerza pública para desalojarlos porque aunque están ahí de manera ilegal y están obstruyendo las vías generales de comunicación y están violando la ley, no se les va a retirar con la fuerza pública, pero sí vamos a calcular cuánto sacan ellos de recursos económicos ahí para que ese dinero se les entregue mediante obra pública y así evitar que haya bloqueos. ¿Esta es la solución? No, por supuesto que no. Simplemente porque si no impones el Estado de Derecho en los bloqueos, lo único que vas a tener es doblarles el ingreso a estas personas. Van a recibir lo que les dé el gobierno y además van a bloquear. Porque si no me lo evitas, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sí? Y esa es, digamos, una de las definiciones de países en desarrollo con estados muy débiles, en donde los ciudadanos podemos lograr lo mismo, pero por una vía legal o por una vía ilegal. Y a veces la vía ilegal es más barata, ¿no? Entonces intentamos la vía ilegal simplemente porque es más barata, ¿no? Entonces, esta lógica de te voy a pagar para que no hagas esto, pues es falsa, ¿no? ¿Por qué no voy a hacer las dos cosas, no? Igual con los jóvenes, es decir, si me das una beca, esa beca, ¿por qué voy a dejar de estar trabajando para el cartel y además tener la beca? Es decir, son dos cosas distintas, Sí, ¿no? Y mientras no arreglemos el Estado de Derecho, este tipo de soluciones, pues son así como pues ingenuas, por decirlo menos, ¿no? Sí, la organización Causa en Común acaba de presentar un estudio, un análisis de las notas que se publican en diarios y en medios de comunicación sobre hechos de seguridad pública y hacen un recuento de las atrocidades. Hay de atrocidades a atrocidades, todas son graves, pero algunas de ellas tienen que ver con descuartizamientos, algunas de ellas tienen que ver con violencia hacia la mujer, otras tienen que ver con asesinatos, homicidios de niños, de niñas, de adolescentes. En fin, hemos estado viendo cómo en los últimos meses y en los últimos años las atrocidades que comete el crimen organizado son cada vez más fuertes, más fuertes. Es decir, si van a matar a una persona porque ya está sentenciada así por el crimen organizado, no les importa si hay niños, no les importa si hay jóvenes, no les importa si hay civiles, agarran parejo. Entonces, esta circunstancia del incremento de las atrocidades o el nivel de atrocidades que se están cometiendo, ¿en qué punto va a parar? Difícil saber, ¿no? La escalada en la violencia es simplemente un síntoma otra vez de
de la falta de Estado de Derecho, ¿no? Es decir, de que no hay consecuencias, o que la consecuencia es la misma si intento matar a alguien a que si lo descuartizo y lo cuelgo y etcétera, ¿no? Es un asunto de consecuencias. El papel del Estado, de las leyes del Estado, sobre todo en la parte penal, se ilustra muy bien. Es decir, bueno, a partir de las penas que voy a poner, voy a comunicarle a la población qué tan aceptable o qué tan dispuesto estamos a tolerar cierto tipo de crímenes. Entonces, bueno, le ponemos penas más bajas a los crímenes que nos parecen más tolerables, robo, etcétera, ¿no? Conforme se va poniendo feo el delito, agresiones físicas, ya en el extremo, violaciones, asesinatos, etcétera, pues las penas deberían ir subiendo, y eso lo que hace es señalizar, es decir, poner un precio a las conductas, ¿sí? Pero si no es creíble que te voy a cobrar ese precio por tu conducta, entonces da igual lo que haga, ¿no? Y entonces lo que vemos es esta especie, pues, de barbarie, ¿no? Que probablemente hay una parte también, pues, más relacionada a conductas sociales, a interacciones familiares, etcétera, pero muy probablemente en el fondo lo que acaba moviendo esto es la falta de consecuencias, ¿no? Y esa es responsabilidad del Estado. Y este gobierno, al igual que los anteriores, no se han tomado en serio ni la procuración ni la impartición de justicia, ¿no? Sí, ¿qué tanto se puede hacer desde lo regional, Vidal Romero, o más bien desde lo internacional? ¿Cómo se pudiera implementar una estrategia entre varios países, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, para frenar la violencia? Porque, bueno, pues es bien sabido que las armas que utiliza el crimen organizado en nuestro país vienen de Estados Unidos, eso ya está muy dicho, y que aunque México ya es consumidor, el gran consumidor de droga es el vecino país. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer en acciones conjuntas? ¿Pensar en la legalización, por ejemplo, de las drogas? Sí, por supuesto. Es decir, ese es un primer paso necesario para pensar en cualquier tipo de mejora, ¿no? No una solución absoluta, pero sí. Es decir, es cambiar la dinámica de ese mercado, de un mercado negro, como es el que tenemos ahorita, a un mercado ya regulado, en donde el mercado negro se haga más pequeñito, ¿no? Compáralo con un mercado legal. Por ejemplo, no vemos a los ejecutivos de Pepsi y de Coca-Cola peleándose a balazos por el mercado. Se pelean, pero en calidad, en propaganda, en ubicación, etcétera, ¿no? de sus productos. Entonces, es un primer paso necesario. El otro, hablando de esta idea como regional que mencionas, pues sí es presionar a Estados Unidos a que haga su parte en el control de armas, ¿no? Conflictos entre organizaciones criminales va a haber siempre y en todos los lugares del mundo a donde vayas, ¿no? Así me digas Suecia o Guerrero en México, vas a encontrar conflictos entre organizaciones criminales. El asunto es cómo lo resuelven, ¿sí? Si tienen armas, pues va a ser muy violento y va a haber mucha sangre derramada. Si no hay tantas armas, pues sí, se pelearán a cuchillazos, navajazos, golpes, etcétera, pero la letalidad va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental. Ahora, el problema es que pues tampoco nuestros vecinos al sur tienen un Estado de Derecho mucho mejor que el nuestro, ¿no? De hecho, diría que peor que el nuestro. Sí, y ya, bueno, finalmente, ahora hasta a aguacatazos, ¿no? Está la situación de inseguridad. Hay una afectación en la economía de estados del centro de la República, de Michoacán sobre todo, porque hay una veda a las importaciones mexicanas de aguacate, porque resulta que amenazaron a un inspector estadounidense en territorio nacional, aparentemente algún integrante del crimen organizado. Es decir, ahora el crimen organizado, bueno, no ahora, desde hace tiempo lo está haciendo, se está involucrando en las actividades cotidianas de la economía de nuestras regiones y ahora afectando también a otros sectores de la población e inclusive a mercados internacionales. Sí, y eso te dice mucho, o sea, te dice, uno, que hay muchos ciudadanos que se dieron cuenta que pues, el camino ilegal es redituable con pocas consecuencias. Entonces, pues, ves una expansión del crimen organizado a muchísimos ámbitos en donde antes no era tan
presente o al menos no tan invasiva, ¿no? Y esto incluye a la política, sobre todo a la política local, ¿no? Al ver que es rentable extorsiones, derecho de piso, etcétera, y que no hay consecuencias, bueno, hay que apoderarnos de las autoridades municipales para ejercer este negocio, entre comillas, ilegal por todos lados, ¿no? Entonces esto es lo que estamos viendo. Desgraciadamente es una expansión del crimen organizado, todo esto, ante las buenas condiciones, entre comillas, para hacerlo, ¿no? Sí, Vidal Romero, profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas, si le parece. Con mucho gusto, hasta luego.